Cordiales saludos de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos en una emisión más de un tema en el que, pues, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo queremos dejar en sus corazones. Vamos a orar, porque la palabra nos enseña que todo lo que se haga de palabra, de acción o de obra, tiene que ser para glorificar al Señor. Padre, te damos gracias en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como sacerdotes que somos. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que en el nombre poderoso de Jesús puedas ver nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, que puedas ver, Señor, cada necesidad, cada enfermedad, Señor, cada situación de problema o adversidad también, pero también, Señor, cada situación de victoria que se ha obtenido en este día. Te damos gracias, Señor, por Colombia, te damos gracias por Honduras, gracias por cada país, cada ciudad hasta donde llegue esta señal. Te damos gracias por la palabra, Señor, el hecho de poder llevar una palabra que en el nombre de Jesús sea de tu mismo espíritu. Hoy te rogamos que por tu Espíritu Santo en cada persona que esté ahí conectada, los que van a ver de manera posterior este mensaje, también, Señor, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo sea guardando su conocimiento de la misma, de manera que pueda echar raíces y germinar como esa semilla, Señor. Que esta palabra sea como la semilla que pueda germinar en el corazón y en el pensamiento de cada uno de mis hermanos. Quita todo espíritu de estupor, quita todo espíritu de error, Señor, quita toda distracción, quita todo aquello que se opone a que la palabra quede grabada en nuestros corazones. Hoy nos preparamos, Señor, y nos presentamos delante de ti para pedirte también para que bendigas a cada familia. Señor, mira las situaciones de enfermedad, las situaciones, Señor, de familiares que puedan estar pasando. Te rogamos por la recuperación total del hermano Javier, Señor. Te rogamos por la situación de Natalia, Señor, que tú conoces, de Mateo, Padre. Te rogamos por Chami, Padre, para que en el nombre de Jesús puedas sanarlo totalmente. Te pido, Señor, por el Señor o la señora Nancy Torres, Dios, por su esposo, por el señor Antonio, Señor, por el señor Omar Calderón, Señor, hasta a Honduras, Señor, y sobre todo todos aquellos que tal vez están pasando alguna necesidad, alguna situación en los hospitales. Mire, el pobre, el huérfano, la viuda y todo aquel que no tiene, provéeles y susténtalo, Señor. Que en esta noche, Dios, podamos tener esa fortaleza espiritual que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya, Señor, nos tomamos de la mano con tu espíritu y comenzamos, Señor, en este viaje para poder llevar tu palabra. Gracias, Cristo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno. Se habla mucho de la fortaleza que necesitamos. Todos, de una u otra manera, necesitamos fortaleza. Cuando, digamos, vamos corriendo una maratón o cuando hacemos tantas cosas en las que se requiere un esfuerzo. Mire, la fortaleza es necesaria porque toda la necesidad de la fortaleza es porque se ha hecho un esfuerzo. A veces es un esfuerzo sobrehumano o a veces es el esfuerzo de todos los días. Todos necesitamos fortaleza espiritual, necesitamos fortaleza física, fortaleza mental y todas esas cosas que producto del desgaste del diario vivir, el desgaste en la familia, aún el desgaste en el ministerio, necesitamos tener fortaleza en el nombre de Jesús. Con la ayuda del Señor, en esta noche yo quisiera hablarle precisamente de ese tema, de la fortaleza espiritual. Me dio la tarea y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, le bendigo. Comparta la transmisión para que otras personas puedan, al igual que usted y nosotros, puedan ser fortalecidas esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Mire, el diccionario define la fortaleza. Este es un concepto o una definición del diccionario, pero nos va a servir y nos va a dar luz para lo que queremos dejarle en su corazón en el nombre de Jesús. Dice que la fortaleza significa como ser más fuerte, vigoroso o resistente. Yo creo que todos manejamos el concepto claro de lo que es tener fortaleza. Pero quisiera repetírselo para que se nos quede grabado en el corazón y sobre todo podamos entenderlo y relacionarlo con lo espiritual y tener claro lo que Dios quiere hablarnos esta noche. ¿A qué venimos esta noche? A recibir fortaleza, hermano. Todos necesitamos de una u otra manera ser fortalecidos en Dios. Dice la palabra o la definición del diccionario que fortaleza es volverse más fuerte, vigoroso o resistente, ya sea en lo físico, en lo mental o en lo espiritual. Entonces ¿qué es tener fortaleza? Es ser fuerte, vigoroso o resistente
en lo físico, en lo espiritual y en lo mental. Ahí creo que tenemos claro hacia dónde vamos. Luego encontré otra versión de un diccionario que dice que también es como desarrollar mayor poder, firmeza o capacidad. Y me gusta esta última, la capacidad, para enfrentar desafíos y adversidades. Si lo pudiéramos resumir de esta manera, diríamos que se define fortaleza, es decir, lo que nosotros necesitamos cada día. Se define fortaleza como volverse más fuerte, vigoroso y resistente, ya sea en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y cuando ya somos fuertes en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, comenzamos a adquirir mayor poder, firmeza y capacidad. ¿Para qué? Para enfrentar desafíos, adversidades, pruebas y un montón de cosas que están ahí. Miren, todos de una u otra manera necesitamos ser fortalecidos cada día. La vida cristiana es un fiel reflejo de nuestra vida pues que llevamos, profesional, ministerial y en todo lo secular que desarrollamos. Es un fiel reflejo porque lo secular refleja lo que somos en lo espiritual. Y fíjese que muchas veces perdemos las fuerzas, muchas veces perdemos la fe, muchas veces nos falta, sentimos como que algo nos falta o necesitamos algo extra, porque el perder la fuerza es porque lo que le decía al inicio, venimos tal vez de una faena, venimos de una prueba, de una lucha, venimos de una adversidad. Entonces todo eso limita nuestras fuerzas. Viendo aquí la definición, sobre todo, porque nosotros, acuérdese que le di una definición de un diccionario, pero lo más importante es qué dice la Biblia. Sobre eso vamos a hablar esta noche y que en el nombre de Jesús nuestras fuerzas sean renovadas. Entonces, cuando vamos al plano espiritual, dice que ser fortalecido espiritualmente o tener fortaleza espiritual es desarrollar una profunda conexión con Dios. Y eso me gustó porque es la plenitud de todo lo que queremos decirle esta noche. Mire, la fortaleza llega cuando nosotros desarrollamos, entre otras cosas, una profunda relación con Dios. Y con los años, porque fíjese que hablando con una persona este día o ayer, no recuerdo cuando nos hicieron el comentario, hablando con esta persona nos decía, pastor, pero ¿cómo hacer que la palabra yo la crea? No es que no cree la palabra, sí la cree. Y yo le entiendo, porque yo creo que le he dicho muchas veces que nosotros le decimos a las ovejas, hermanos, tenga fe, sí, pero hay que enseñarle cómo tener fe. Nosotros le decimos a las ovejas o a nosotros mismos, no, hay que ser fuertes, sí, pero ¿cómo ser fuertes? Hermano, hay que tener esperanza, sí, pero ¿cómo? ¿Y en qué hay que tener esperanza? Entonces, el punto que le quiero dejar en su corazón esta noche es que es normal no tener fuerzas, que es normal a veces que sentimos que estamos caídos, que nos tenemos que levantar, que es normal a veces que en nuestro corazón haya tristeza o en nuestros pensamientos haya pesimismo, es normal. Ahora, lo normal no es que toda la vida estemos así. Ahora, mire, yo creo que Dios en este último tiempo, y ya lo está haciendo, está demandando a la iglesia, está demandando a sus hijos, porque dice que los hijos van a ser probados. Me gustaba, no es mío, pero lo escuché por ahí de un ministro que decía que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de los escogidos. Acuérdese que hay llamados, escogidos y fieles. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, dice que cuando Cristo baja con nosotros, con su ejército en el Armagedón, es decir, allá en la guerra final que va a haber previo al milenio, dice que con él venimos los fieles, los llamados, los escogidos y los fieles. ¿Quiénes son los llamados? Aquellos que sí escuchan el llamado de Dios, pero no desarrollan un compromiso. Luego viene Dios y dice, ok, de los llamados escojo a los, valga el juego de palabra, a los escogidos. Y los escogidos tienen un compromiso y un propósito. Y por último están los fieles. Los fieles son aquellos que tienen la plena convicción de que lo que Dios los mandó a hacer, esa fue la comisión que ellos la desarrollaron, es decir, desarrollaron su comisión existencial. ¿Para qué vinimos a este mundo? Entonces, es bien importante esto porque nosotros tenemos que tener claro
Fíjese que a veces las fuerzas fallan porque no tenemos claro lo que queremos en Dios y aún en lo secular o profesional, aún en lo ministerial. ¿Y por qué las fuerzas fallan? Porque nosotros tal vez empleamos demasiado tiempo y esfuerzo en cosas estériles que tal vez no nos están dando fruto. Puede ser que nosotros, no puede ser, sino que es el tiempo. Entonces, para terminarle la idea y rematar esto que le quiero dejar, es que Dios va a venir con llamados, escogidos y fieles. Y yo los tres veo que es como un ascenso espiritual que tenemos que tener. Ahora, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y cuando le decía que es el tiempo de revisar, porque puede ser que nosotros nos falte la fuerza porque hemos estado invirtiendo el tiempo y el esfuerzo en cosas que no dan fruto. Nosotros tenemos que ser prácticos, hermano. El tiempo que vamos a vivir, el tiempo que nos espera, es un tiempo en el que tenemos que ser prácticos. Es el tiempo en el que tenemos que revisar inmediatamente. ¿Será que está dando fruto esto? No, no está dando fruto. Entonces, cambiemos la estrategia, como siempre digo yo, pero el problema es que nosotros a veces cambiamos la estrategia humana, pero hay que cambiar la estrategia guiada por el Señor, es decir, la que nos da el Señor es la que tenemos que aplicar. Les decía que la fortaleza espiritual es desarrollar una profunda conexión con lo divino, porque cuando yo desarrollo una profunda conexión con el cielo, es decir, con el Señor, me permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Me trae una paz interior y yo encuentro el propósito. Le repito, entonces, cuando yo desarrollo, es decir, para obtener la fortaleza espiritual, que es la que nosotros tenemos que tener, acuérdense que todo en Dios es desde adentro hacia afuera. Primero es adentro. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque eso sale por las excretas. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón y de su pensamiento. O sea, lo que tenemos adentro. Por eso usted va a ver que siempre Dios insiste en que primero es adentro. Entonces nosotros necesitamos primero la fortaleza espiritual desde adentro y eso va a permear o va a impactar la fortaleza física, la fortaleza mental. ¿Y eso para qué nos sirve? Dirá usted, sí, porque vamos a desarrollar una mayor resiliencia. Vamos a tener una paz interior y un propósito que esto, al tener resiliencia, al tener paz interior y al tener propósito, esto nos va a hacer crecer en la fe, hermano. Vamos a tener sabiduría, vamos a crecer en la fe y vamos a vivir de acuerdo a los valores que el Señor ha establecido. Y yo quiero eso, hermano. Y lo que le acabo de dar es una definición en el orden espiritual. Ahora, resiliencia, hermano. Necesitamos entender que Dios en cada proceso nos está haciendo más fuertes. A veces hay cosas que no vamos a entender, quizás estamos viviendo situaciones de tristeza, situaciones de pobreza, de adversidades, de escasez, de deudas, y no vemos la salida. Pero el problema es que nosotros quizás nos hemos enfocado más en la solución, pero la solución humana, no la solución que Dios quiere darnos. Tenemos que escuchar, hermano, mire, pues se lo cuento como testimonio. Bueno, creo que la mayoría sabe que ese día perdimos un hermano. Entonces, pues, tal vez usted me ve predicando, pero sí hay tristeza en mi corazón y muchas cosas ahí que están ahí, pero yo digo, Señor, gracias porque al final nos lo prestaste todo este tiempo. Pero fíjese que yo en la mañana ahí dando algunas diligencias en relación a eso, yo le decía, Señor, la palabra dice, entonces, ¿por qué le quiero contar esto? No por la situación que estoy viviendo, pero al final el Señor la conoce. Lo que le quiero contar es esto, que yo invoqué la palabra y Dios respondió a la palabra. Y ahora entiendo por qué el domingo en Isaías el Señor me ponía ese versículo que dice que el cielo responderá a la palabra. Perdón, el cielo responderá a la tierra. Entonces, yo invoqué la palabra. Yo le dije, Señor, mi hermano te sirvió toda la vida. Está contigo. Qué lindo que está contigo. Pero por las circunstancias en que murió, yo le digo, Señor, dale la honra que dice la palabra. Honroso es al Señor la muerte de sus santos. ¿Y qué creen que pasó? Fíjese que, pues le comento así rapidito, allá donde fue sepultado, este día lo sepultaron, ahí en el lugar donde lo sepultaron, el cementerio ya está quedando pequeño. Entonces había dos opciones, o lo sepultaban en una especie de cripta o era bajo tierra, ¿verdad?
Entonces, cuando llegaron allá a mi familia, llegaron nuestros hijos a revisar ahí, fíjese que Dios lo honró. Entonces se cumplió la palabra porque lo sepultaron en una cripta que alguien dejó y se la dieron a él. Entonces hubo una honra de acuerdo a la palabra. Entonces eso me llevó a algo. Fíjese, ¿por qué le cuento este testimonio? Que Dios no nos va a dejar avergonzados. Si Dios dijo, Él lo hará. Ahora, yo tengo que revisar para ver si realmente estoy caminando en el propósito de Dios. Fíjese que algunos versículos que nos hablan de fortaleza, que tal vez usted ya los conoce, pero siempre es bien importante recordarlos. Fíjese que, por ejemplo, cuando vemos Filipenses 4:13, dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Yo lo tengo aquí en la entrada de mi casa. Aunque ahí el Señor, si usted lee en el contexto, ahí el apóstol Pablo dice que encontró el secreto de vivir en la pobreza y en la abundancia. Sé el secreto, dice, ¿y cuál era ese secreto? Que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Entonces, la fortaleza llega obviamente por Cristo, la fortaleza llega por el Señor, la fortaleza llega por su Espíritu Santo, y hay otras formas de tener fortaleza, en lo espiritual, en lo mental, y también aún en el cuerpo, porque Dios es un ser integral. Acuérdese que nosotros somos seres integrales. Entonces Dios nos va a bendecir de manera integral. Cuando vemos Isaías 40:29, que dice que Él fortalece al cansado. Dice Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Ese me gusta mucho. En Él confió mi corazón y Él me ayudó. Salmo 28:7. Vemos Salmo 46 del 1 al 3. Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si usted está pasando una situación de tribulación, de tristeza, de problemas, dos cosas tenemos que hacer: aferrarnos al Señor, pero tenemos que cursar la materia. Si nosotros no cursamos la materia y toda la vida estamos débiles, es porque no queremos salir de esa situación que a veces trae falta de frutos o esterilidad. Revisemos, fíjese, porque hay cosas que nos drenan la fuerza. Hay situaciones en lo espiritual que nos drenan la fuerza, como en el trabajo. Hay cosas que nos drenan la fuerza de tal manera que estamos débiles. Pero necesitamos, hermano, mire, a veces hay cosas que son necesarias. Hay cosas que son necesarias. Perdone que me he quedado largo rato en esta introducción, pero le estoy hablando del mismo tema. Fíjese que en 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces nos podemos fortalecer en la fe, fortalecer en la gracia, fortalecer en su amor. Hay muchas formas, pero si yo no creo, porque esto es por fe, hermano. Todo en el Señor es por fe. Como yo lo dije en la mañana, yo declaré la palabra: Señor, honrosa es para ti la muerte de tus santos. Entonces sé que vas a dar honra a mi familia. Y el Señor lo hizo. Entonces yo le digo esta noche, si usted está pasando un proceso económico, familiar, un proceso de tristeza, un proceso de enfermedad, si Dios lo dijo en la palabra, Él lo va a hacer, pero yo tengo que estar en la palabra. Y eso me lleva a tener unas disciplinas espirituales. Es que mire, el cristiano, yo le he dicho que nosotros como latinos somos indisciplinados. Hermano, todos nosotros, de una u otra manera, somos indisciplinados. A veces somos disciplinados a medias o a veces no. Hay gente que es bien disciplinada en ciertas cosas. Miren, nadie al 100% es disciplinado en todo. Yo he conocido algunos cercanos a nosotros que son bien disciplinaditos, pero no son disciplinados en ciertas cosas. El caso es que cuando nosotros entendemos que tenemos que desarrollar disciplinas espirituales que nos van a traer fortaleza espiritual, veamos la primera. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra los principios que vemos de acuerdo a Efesios 3, ahí nos vamos a quedar, de Efesios 3 del versículo 14, ahí vamos a aprender cómo el Señor nos enseña a ser fuertes, a tener fortaleza mental, física y espiritual. Cómo nos enseña el Señor a tener resiliencia, a tener la capacidad de poder enfrentar adversidades y de poder superarlas de la mano de Él. Primero hay que doblar rodillas, hermano. Mire, lo que nos queda es buscar esa conexión con el cielo a través de doblar rodillas. Yo, cuando hablaba con esta persona, yo le decía eso. Mire, le digo, yo estoy viviendo esta situación este día y ¿sabe qué es lo único que yo he hecho? Doblar rodillas. Hermano, a veces nosotros pensamos que hemos perdido el tiempo y no, fíjese. Mire, todas las oraciones,
todo lo que usted ha ayudado, todas las intenciones que ha tenido en su corazón, hablo de las intenciones buenas, todo lo bueno que usted ha hecho en Dios, ahí está, hermano. Y eso el Señor siempre lo va a traer a memoria. Mire, Dios siempre va a traer a memoria todas sus oraciones, sus ayunos, los devocionales que ha hecho, los remas que usted ha hecho, cuando usted ha compartido con alguien. Entonces, el doblar rodillas es necesario, porque el doblar rodillas, si lo vemos en Efesios 3:14, dice de esa manera: por esta causa. ¿Por cuál causa? ¿Por cuál causa? Porque ahí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ok, por esta causa, la causa de que quiero que seas fortalecido en lo espiritual, dice el Señor. Por esta causa. ¿Cuál causa? La de ser fortalecidos en lo espiritual. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando nosotros doblamos rodillas ante Dios, es un acto, entre otras cosas, de adoración, de sumisión y de reconocimiento de su poder y señorío. Le repito, cuando nosotros doblamos rodillas delante de Dios, lo que le estamos diciendo es: Señor, yo reconozco como en un acto de adoración que tú lo eres todo. Me estoy sujetando y sometiendo a ti, Señor. Estoy reconociendo tu poder y tu señorío. O sea, nosotros cuando doblamos rodilla, hermano, estamos diciendo: Señor, me rindo. Entonces, pastor, pero ¿cómo es que yo no tengo fuerza y me rindo? Sí, es que ahí es donde vamos a renovar las fuerzas. Hay que doblar rodillas, porque nosotros tenemos que tener esa práctica, ejercitar el doblar rodillas, la oración. La palabra nos llama que en este último tiempo tenemos que velar y orar. Velad y orad, porque no sabéis el tiempo. Hermano, cuántas cosas. Yo le decía a mi mamá, mira cómo es la vida. Muchos están tal vez teniendo problemas en el trabajo, en la iglesia, en su empresa. Yo espero que no. En cualquier situación, tal vez están pensando que esta semana hay que resolver algo. Tal vez hay nuestros hijos, nuestras familias, algo está pasando o tal vez las cosas van bien, qué bueno que eso pase. O tal vez estamos esperando un nuevo trabajo. Muchas cosas estamos tal vez expectantes y de repente no vemos el avance. Yo le digo algo, mire, no hay cosas que Dios le pone freno, pero a la vez nosotros no nos damos cuenta que Él está obrando y está trabajando. Pero yo necesito doblar rodillas. Cuando yo doblo rodillas, me conecto con el cielo. Pero yo le he dicho, mire, aparte su tiempo, es que doblar rodillas por hacerlo de manera religiosa no nos va a funcionar. Entonces la clave está: doble sus rodillas y no se levante de ahí hasta que no tenga esa conexión con el cielo. Hasta que usted no sienta que el Señor está ahí. Hasta que no sienta que su presencia está ahí, es lo que tenemos que hacer. Entonces me llama la atención algunas cosas de aquí, de Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, delante de quién nos tenemos que doblegar totalmente delante del Señor. Ahora, no le estoy diciendo sea orgulloso o orgullosa y no se doblegue ante nadie, no, porque el doblegarnos implica reconocer autoridad. Pero el Señor aquí, hablando de la fortaleza espiritual, ¿cómo la obtengo? Lo primero es doblar mis rodillas, hermano. Porque es reconocer su poder. Es reconocer que hay cosas que son necesarias. Fíjese que de las cosas que me estaba recordando, que son las más duras, hermano. Son las más duras. Fíjese que yo me acuerdo que uno de nuestros hijos, el menor, hace muchos años, hermano, yo, aunque no crea, todos tenemos algún tipo de cobardía en algo. Yo me acuerdo que él, por una situación febril, convulsionó, ¿verdad? Entonces, para descartar meningitis, le sacaron líquido de la columna. Hermano, eso es algo terrible en un niño. Yo miraba aquella gran aguja, yo me salí. Gracias a Dios, mi cuñada siempre ha sido más fuerte en eso. Mi esposa estaba ahí también. El caso es que fueron 2 veces realmente. Una estaba mi esposa. El punto que le quiero comentar es que yo me salí, hermano. Yo me salí. Porque es algo que duele, pero es necesario. Por ejemplo, no sé si usted sabe que las vacunas, depende de qué vacuna. Hermano, es unas grandes agujas que le meten a aquellas criaturas de 1 año. Y yo sé que uno como padre llora, pero esa vacuna es necesaria porque le va a quitar muchas enfermedades. Entonces, no estoy tomando el tema de la vacuna porque yo sé que hay mucha controversia ahora, pero yo me refiero de que hay vacunas que son necesarias.
Hay pruebas que son necesarias. Hay adversidades que son necesarias. Hay victorias que son necesarias. Pero yo tengo que doblar mis rodillas para encontrar la respuesta. Porque ahí es donde está todo. Entonces, lo primero, ¿cómo renuevo mis fuerzas? ¿Cómo obtengo fortaleza espiritual? Doble rodillas, hermano. Hermana, doble rodillas. Pastor, pero no veo respuesta. Siga doblando rodillas. Si lo hace 2 veces, hágalo 3. Sigamos doblando rodillas. Tenemos que orar más. Tenemos que velar en oración, esperar a nuestro amado en oración, en el nombre de Jesús. Lo segundo que yo encontré, fíjese que hay una fuente inesperada, la famosa fuente inesperada que yo digo, que es la riqueza de su gloria. Miren, nosotros en Cristo tenemos, en Dios, por Cristo tenemos mucha riqueza. El problema es que no las habilitamos porque como nos falta oración, me estoy incluyendo, como nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta búsqueda en la palabra, entonces no encontramos esa riqueza. Dios, mire, Dios tiene riquezas de su gloria. Veamos cuáles son en el nombre de Jesús. Dice, aquí está la clave, hermano. Y tal vez usted se va a decepcionar porque a veces nosotros queremos encontrar, qué sé yo, doblar rodillas 2 veces al día y ya se me solucionó el problema. No, fíjese, no es así. Mire lo que dice Efesios 3:16. Dice, para que os dé, entonces, para que sigamos el hilo de esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos dé. Para que nos dé. Entonces, ¿para qué doblamos rodillas? Para recibir del cielo. Entonces, vaya tomando una como mapa mental. ¿Por qué yo doblo mis rodillas? Para recibir del cielo. ¿Pero de dónde? ¿De qué fuente? En el cielo hay muchas fuentes. En el cielo hay muchas fuentes, hermano. La fuente de la fe, la fuente de la esperanza, la fuente del amor, la fuente que viene por todo lo que el Espíritu Santo nos da. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su poder. Hay muchas riquezas. Estos son temas aparte. Entonces yo tengo que, en este caso, las riquezas de su gloria. Entonces, para que me dé el Señor desde el cielo, porque yo, cuando doblo mis rodillas, tengo la conexión directa con Él. Entonces mis fuerzas se van renovando. Porque yo voy viendo que Dios me va resolviendo. Entonces dice el Señor, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, la fuente para fortalecernos en lo espiritual, en lo mental y en lo físico aún, es las riquezas de su gloria. Ahora, ¿qué son las riquezas de su gloria? Ya se las pongo ahí. Ahora, ¿para qué? El ser fortalecidos con poder, mire, ahí está. ¿Dónde? En el hombre interior, por el Espíritu. ¿Verdad que no esperaba que dijera así? Usted tal vez esperaba, ok, Señor, las riquezas de su gloria son que te voy a enviar un carro. No, hermano. Las riquezas de su gloria son que te voy a cambiar de país o de ciudad. No. Las riquezas de su gloria, ¿sabe cuáles son? Ya se las voy a mostrar. ¿Para qué son las riquezas de su gloria? Entonces, Dios nos da de las riquezas de su gloria, primero, que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, por el poder de su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las riquezas de su gloria? Ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, la fortaleza tiene que ser por dentro, porque muchos quieren fortaleza afuera, pero Dios no actúa de esa manera. ¿Cómo inicia esto? Doblando rodillas, hermano. Doblando rodillas. Eso es lo primero. Entonces, veamos cuáles son esas riquezas de su gloria, entre otras. Porque la gloria de Dios hermano, es inmensa. No la podemos determinar. Pero sabemos que la gloria de Dios es vivir en esa conexión divina con su reino, con lo espiritual, porque su espíritu se conecta a nuestro espíritu. Veamos las riquezas de su gloria. Entre otras, las riquezas de su gloria, primero es fortalecernos en el hombre interior por su espíritu. Entonces, se da cuenta por qué yo necesito mejorar mi relación con el Señor, mejorar mi relación con el Espíritu Santo. Y aquí quisiera tomarme un tiempo, porque yo sé que usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo lo hago? Es que mire, tómeme esta le va a servir mucho en la vida. Mire, yo me acuerdo que cuando jugábamos fútbol, yo tiraba los penales, porque perdone que hable de mí, pero le va a servir el ejemplo. Mire, una de las
de las fortalezas que yo tuve cuando jugué fútbol es que fui bien técnico, era muy técnico, o sea, me preparé desde niño ahí con el balón y desarrollé una técnica de lo que yo consideraba era mi mayor fortaleza, era muy técnico. Entonces yo tiraba penales y los hacía bien. Fallaba algunos, pero póngale que de 10 metía 8. El caso es que me di cuenta que llegó otro al equipo que los tiraba mejor, fíjese, porque tenía otra técnica. Era el mismo penal, el mismo balón, el mismo partido, pero dos tiradores diferentes. Entonces, ¿qué pasa en lo espiritual? Mire, lo que a mí me funciona, yo lo que hago es darle de acuerdo a la palabra, pero no sé si a usted le va a funcionar igual, porque me he dado cuenta, yo creo que usted lo ha experimentado, me he dado cuenta, y así es, que Dios con cada uno de nosotros tiene una relación bien particular. Entonces, ¿cuál ha sido el error que hemos cometido? Que nosotros queremos parecernos a cómo lo hace el apóstol Germán, cómo lo hace el apóstol Sergio, cómo lo hace el apóstol Mario Rivera, cómo lo hace el Isnei Fong, o cómo lo hace otro predicador que esté por ahí. No, es que Dios quiere, cuando yo doblo rodillas, no lo estoy haciendo como lo hace el apóstol Germán, con todo respeto lo digo, nada más como un ejemplo. Cuando yo doblo rodillas, lo estoy haciendo como yo soy. No voy a orar como oran otros. Usted tiene que desarrollar su propio lenguaje espiritual. Usted tiene que desarrollar su propia conexión espiritual. Usted tiene que desarrollar su propia ruta espiritual. Lenguaje, conexión y ruta. Porque cuando yo encuentro eso, me doy cuenta que le agrado a Él. Entonces, ¿cómo sé, Señor? O ¿cómo sé, pastor? Dígame. Entonces es cuando usted siente que ya se conectó con el cielo. Ahí es, pero todo comienza doblando las rodillas. ¿Qué son las riquezas de su gloria? Ser fortalecidos en el hombre interior. Entonces no se levante de ahí si usted no siente que ha sido fortalecido. Que es ser, que Dios va a suplir toda necesidad. Cuando vamos a Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces muchos quieren ser suplidos, pero lejos de Cristo. Por eso hay que doblar rodillas, porque cuando yo doblo rodillas me conecto con el propósito. Me conecto con el propósito. Entonces me conecto y estoy con Cristo. Entonces en Cristo yo tengo la victoria. Entonces Dios, las riquezas de su gloria que nos quiere dar es suplir toda necesidad, que en el nombre de Jesús el Señor nos supla toda necesidad económica, espiritual, material, empresarial, ministerial, personal o familiar. Que el Señor nos la supla, hermano. Y me gustaba esta, fíjese, porque nosotros normalmente vemos lo espiritual, sí lo valoramos y lo consideramos, pero pronto se nos olvida. Hermano, yo prefiero su misericordia que $1,000,000. Le aclaro, pero que después me lo dé, ¿verdad? O sea, yo prefiero su misericordia cada día, porque ¿de qué me sirve tener $1,000,000 si no estoy en la gracia y en la misericordia de Él? Entonces, la riqueza de su gloria es que Él, a nosotros los gentiles, los que estábamos fuera del pacto, Dios dijo, con un pueblo que no es pueblo, yo lo voy a adoptar como hijos. Es decir, nosotros somos hijos. Y por último, que tenemos en Cristo herencia. Entonces, en Cristo nos va a suplir toda necesidad. En Cristo y por el Espíritu Santo nos va a fortalecer en el hombre interior. Nos da misericordia. Entonces, estas 4 cosas nos abren un panorama que a través de la riqueza cuya fuente, lo vemos acá, cuya fuente es la riqueza de su gloria y cómo nosotros accesamos ahí para ser renovados en el espíritu, en nuestra fuerza interior, en nuestra fuerza espiritual. El Espíritu Santo dice que gime. Entonces, cuando usted está con las rodillas dobladas, el Espíritu Santo está diciéndole al Padre, Padre, otórgale por favor lo que te está pidiendo, Padre, tú sabes que Él te pide esto, Padre, tú sabes que ella te pide esto. Eso es, ahí nosotros nos vamos fortaleciendo. Usted no sabe cómo lo va a hacer el Espíritu. Entonces, mire, yo le pido un favor, no le meta pensamiento a las decisiones espirituales. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Entonces no metamos nuestra mente, que es finita, a situaciones que son infinitas, porque lo espiritual se maneja
de una manera totalmente diferente. Dios no opera como nosotros pensamos, porque entonces dejaría de ser Dios. Entonces, un tercer elemento que yo tengo acá, entonces, ¿cómo vamos? Primero es doblar rodillas. Cuando yo doblo rodillas, acceso a la riqueza de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Lo que usted ve ahí, que me fortalece en el hombre interior, por su espíritu, por Cristo me suple toda necesidad, tengo misericordia y gracia que viene por Cristo, y también en Cristo yo tengo herencia. Entonces, si ya tengo la promesa, ¿qué es lo que lo habilita? El Espíritu Santo, pero ¿qué es el banderillazo inicial? Es doblar rodillas. Porque cuando yo ya tengo claro que al doblar mis rodillas se abre el cielo, tengo esa conexión con el cielo, con el mundo espiritual, entonces dice el Señor, vas a aprender a fundamentarte en mí. Entonces, lo tercero que yo encontré aquí para obtener fortaleza espiritual es que, miren, este tema, pues tal vez, no sé si lo voy a continuar el viernes, pero el punto es que primero tenemos que estar claro que todo es por dentro primero, todo es del corazón, los pensamientos, porque la fortaleza tiene que ser mental, es decir, mental, espiritual y en el corazón, o sea, desde adentro, espiritual, mental. Es una fortaleza que nosotros necesitamos, producto de la conexión con el cielo. Ahora, ¿por qué el fundamento en Cristo? Hermano, usted se para sobre su apellido. Usted se para sobre el apellido de sus padres. O si no tuvo los dos padres, sobre el apellido de su madre o de su padre, el que le educó o su tutor. Usted se para con orgullo y dice, yo soy de la familia tal. Yo soy de la familia de la Vega, ¿va? Yo no sé, siempre hacen el chiste ahí que los mexicanos en las novelas siempre se llaman de la Vega, de no sé qué, un hombre así todo rimbombante. Pero hermano, nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Mire lo que dice Efesios 3:17. Dice, de manera que, o sea, de manera que ¿qué? Ok, que ya doblamos rodillas. Entonces le llevo el itinerario para que usted en este día diga, Señor, ya entendí cómo renovar mi fuerza espiritual por el Espíritu Santo. Entonces, de manera que ¿qué? Que ya entendí que tengo que doblar mis rodillas y que eso renueva el poder de mi ser interior, del hombre nuevo por el Espíritu. Ok, pero ¿de dónde viene todo eso? De las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria, entre otras, yo le he dicho, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claro que de las riquezas de su gloria, el Señor nos da fortaleza, nos da provisión, tenemos misericordia y herencia en Cristo. Entonces, cuando yo tengo claro eso, entonces yo tengo que cambiar, hermano. Yo tengo que cambiar. Es que mire, el fundamento determina la altura espiritual. El fundamento de un edificio determina su altura. El crecimiento vertical, primero, mire, aquí hay un principio espiritual que le va a servir. ¿Cómo se renuevan las fuerzas? ¿Cómo se renueva la fortaleza espiritual? ¿Cómo yo obtengo fortaleza espiritual? Creciendo a lo ancho. Para luego, entonces, primero es horizontal el crecimiento y luego es vertical. El problema es que los cristianos, y ahí nos vamos nosotros de pastores también, nosotros queremos que la iglesia crezca en número, pero no horizontal, sino que vertical. Entonces nos llenamos de personas, no nosotros, pues, o se llenan las iglesias de personas que sí crecen hacia arriba, pero no tienen fundamento y por eso se caen con facilidad. Mire, propóngase crecer en lo espiritual hacia los lados, pastor. ¿Y eso qué me quiere decir? Isaías 55:3 dice, entre otras cosas, dice, extiende tus estacas, ensancha tu tienda, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Alarga las cortinas, no seas escaso. No seamos escasos, hermano. Si yo me he venido hablando estas últimas semanas de eso, de no ser escasos. Dice que yo lo que veo ahí es que si el fundamento es sólido, ahora, ¿qué me hace crecer hacia los lados? Cristo, el fundamento en Cristo. Efesios 3:17, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. Entonces, hermano, es por fe. ¿Sabe usted que cuando nosotros, lo vamos a ver al final, que cuando nosotros no tenemos fe, corremos un riesgo? Se lo voy a mostrar. Entonces, de manera
que cuando yo ya entendí que, que tengo que doblar rodillas, que eso me conecta con el mundo espiritual, que en ese proceso Dios me fortalece a través del Espíritu en mi ser interior y obtengo fortaleza. ¿De qué fuente? De la fuente de las riquezas de su gloria, donde tengo fortaleza, provisión, misericordia y herencia en Cristo. Entonces digo yo, ok, ya lo tengo claro. Entonces, cuando yo tengo claro todo eso por el Espíritu, en lo espiritual, por la fe, entonces tomo una decisión. Decisiones. El mundo espiritual es mundo de decisiones. El mundo secular es mundo de decisiones. Si nosotros tenemos temor, es porque se nos olvida la palabra. Si nosotros tenemos falta de fe, es porque se nos olvida la palabra. Porque cuando nosotros tenemos que doblar rodillas, hay que invocar la palabra. Porque el Espíritu agarra su palabra y la lleva y le dice, Señor, ellos tienen el fundamento de la palabra. Entonces aquí el fundamento es Cristo. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Entonces aquí está la clave. Porque cuando yo ya entendí todo eso, entonces mi corazón se vuelve tabernáculo de Cristo. Es decir, allí está Cristo. Yo le decía el domingo, hacía la pregunta, ¿tiene trono o es arca? Las dos cosas están ahí. Las dos cosas. Y mire qué lindo, porque el corazón es templo y morada del Espíritu Santo, pero también es templo de Dios. O sea que donde va usted, ahí va Dios, ahí va el Espíritu. Donde nos metamos, ahí van ellos con nosotros, ahí va Dios con nosotros, pues. Entonces dice, de manera que Cristo more por la fe. Esa es la clave. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y miren, cuando nosotros por fe abrimos el corazón a Cristo, porque hemos orado y nos hemos dado cuenta que Él, a través de las riquezas de su gloria, nos va a fortalecer en el Espíritu Santo, nos va a dar fortaleza espiritual. Entonces nosotros, dice, y que arraigados y cimentados en amor. Por eso le decía, ¿cuál es el crecimiento? Aquí está la respuesta. Hay dos principios que nos ayudan a crecer hacia los lados, para luego crecer con seguridad hacia arriba. ¿Sabe cuáles son esos dos principios? El arraigo como un árbol y el cimiento como un edificio. Arraigo en Cristo como un árbol y cimiento en Cristo como un fundamento, como un edificio. Y esa es la roca que es Cristo. Entonces, esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Cuando vemos Juan, la medida está en Juan 14:23. ¿Quiere ver si usted realmente está arraigado y cimentado en Cristo? ¿Quiere ver su medida de fe? Juan 14:23. Dice la versión, creo que es la versión Reina Valera 60. Respondió Jesús y les dijo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ve? Palabra. Es que esta palabra es como semilla que da fruto. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, la condición que Dios pone, la primera es el amor. Entonces, por amor, Cristo viene y mora en nosotros cuando le abrimos nuestro corazón en fe. Pero ¿sabe cuándo? Una cosa es que Él venga y otra cosa es que permanezca. Porque a muchos la visitación del Señor, siento decirlo, ya día se le fue. Porque se han dejado agobiar por los problemas. Han perdido la fuerza y la fortaleza porque han perdido intimidad con el Señor. Yo le he dicho, hermano, imagínese una pareja recién casada que de lejos le diga, te amo, mi vida, te amo. Se pueden tirar los besos, 1000 besos si quieren de lejos. Pero olvídese, ahí no va a haber nada. Porque la intimidad es una sola carne. Y en Cristo nosotros somos un solo cuerpo, dice. Porque nosotros somos el cuerpo. Entonces, Juan 14:23 me da mucha luz. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ok, de manera que Cristo more. Entonces, no es cuestión por qué se nos van las fuerzas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no mora en nosotros permanentemente Cristo. Pastor, ¿y cómo yo sé? Porque no mora la palabra. Si yo no guardo la palabra, es una señal de que Cristo no está en mí. Pastor, así de duro. Sí, cuando le digo Cristo no está en mí es que Él no está morando en mí. Vive en mí, pero de repente se aleja. Porque lo que les decía el domingo, hermano, nosotros tenemos que revisar nuestros corazones, nuestros pensamientos. No podemos vivir toda la vida de la misma manera.
No podemos tolerar el pecado, tiene que haber santidad, tiene que haber vestiduras limpias. Las fuerzas se van porque creo que estamos gastando el tiempo en cosas estériles. Hay relaciones estériles, hay trabajos estériles, hay decisiones estériles, hermano. Hay proyectos estériles. Entonces, digámosle, Señor, yo quiero ver fruto. ¿Cuál es el fruto? Con la semilla llamada palabra. La palabra es semilla. Entonces, revisemos en cuál de los 4 campos hay que sembrarla. Y el ideal es el campo que cayó en buena tierra. Entonces, para hacer buena tierra, yo necesito tener el amor de Cristo en mi corazón. Pero tiene que estar Él morando en mí. ¿Cómo sé yo que Él está morando en mí? Porque tengo arraigo y tengo cimiento. Pregunta, ¿usted tiene arraigo y cimiento en el Señor? Sí, pastor, yo voy a la iglesia todos los días. Le repito, ¿usted tiene arraigo y cimiento en el Señor? ¿Cómo lo sé, pastor? Si guarda la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Es que, mire, ¿sabe cuál es la diferencia también? Hablando del fundamento. Cuando dice de que el hombre es sabio, entonces, cuando yo tengo el fundamento en mi corazón por fe en Cristo, entonces viene una sabiduría, viene paz interior, viene sabiduría. Y dice que el hombre sabio fundó la casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, los vientos y las tempestades y la casa no cayó. Entonces, si usted siente que se ha caído por vientos, por ríos y por tempestades, es porque su casa no estaba sobre la roca. Y pastor, ¿cómo sé que está sobre la roca? La palabra, guarde la palabra. Mire, es el tiempo de la palabra, porque Cristo es la palabra. Entonces, ¿cómo vamos? Doblar rodillas, riquezas de su gloria, fundamento en Cristo, y eso me va a traer la plenitud de su amor. Mire, cuando nosotros tenemos claro de que debemos estar arraigados y cimentados en amor, no es el amor eros, es el amor ágape, es el amor del cielo. El amor que se ve acá es el amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese amor sin condición. Amor sin condición, hermano. Sin Cristo no lo vamos a poder lograr. Para ya ir terminando, la plenitud de su amor, hermano, qué lindo es cuando nosotros somos plenos. Mire, Dios quiere que usted y yo seamos plenos, que tengamos la plenitud de su amor, la plenitud de su misericordia, la plenitud de su gracia. Y ser pleno es que hasta se rebalsa. No es que se desperdicia, no, pero es pleno porque es una renovación constante. Muchos fueron plenos en Cristo, pero hoy dejaron de renovarse. Y el Señor ya días quiere que se renueven. Por eso han perdido la fuerza. Es que este tema es un reto para nosotros esta noche. Para ver cómo estamos en nuestro interior. Vestiduras limpias, convicción de pecado, arrepentimiento, tratar de cambiar. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Plenitud de su amor. Dice, y de conocer. Entonces, liguemos los dos. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. 1, more por fe. Y que arraigados y cimentados. Entonces, yo tengo que tener arraigo y cimiento. Arraigo como un árbol, raíces, y cimiento como un edificio, fundamento fuerte. Cuando yo tengo eso, producto de que Cristo mora en mí por la fe, entonces voy a entender la plenitud de su amor. Muchos se sienten solos y lejos del Señor porque no han entendido la plenitud de su amor. ¿Por qué, pastor? No tienen arraigo. No tienen fundamento. ¿Por qué, pastor? Porque no tienen fe. Y esto es por fe, hermano. Y de conocer el amor de Cristo. Eso es lo más hermoso, hermano. Que excede a todo conocimiento. Y ese conocimiento es ginosco, es decir, un conocimiento humano. Es un conocimiento de lo que usted y yo podemos adquirir por un libro, por la universidad, por el colegio, por YouTube o por alguna aplicación que estamos aprendiendo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud. Entonces, si no conocemos el amor de Cristo en nosotros, no vamos a ser plenos. Por eso se nos van las fuerzas, porque no tenemos sabiduría del cielo. Y aquí dice, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud. Entonces, amor de Cristo igual plenitud. Amor de Cristo igual llenura. Porque cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones es porque Él vive ahí, permanece ahí, porque tiene arraigo y tiene cimentación. Yo le pregunto esta noche, hermano, mira, ahora, acuérdese que todos fallamos,
todo se nos va la fe a veces uno dice, ¿por dónde agarró la fe? Y uno queda viendo, ¿por dónde se fue la esperanza? Y uno queda viendo ahí. Pero ¿sabe qué? Yo le digo algo de parte del Señor en esta noche. Mire, Dios siempre va a estar ahí, dispuesto. Y Dios incluso a veces escucha nuestras cosas que decimos fuera de orden. Y nos soporta al Señor y dice, Señor, aquí estoy, no importa, yo estoy acá. Pero mire, conozca el amor de Dios, hermano. Mire, doble rodillas, busque al Señor en oración, busque al Señor en la palabra, busque al Señor en ayuno. Conéctese con el cielo. En este tiempo va a sobrevivir el que viva conectado con el cielo. Usted ha visto, me gusta, mire, si algún día me quiere regalar un viaje, aparte de Israel, regálemelo ahí con mi esposa. Ya, el pastor como que le hizo daño, va a decir, ahí por Hungría, en Europa del Este, hermano, qué bonito cuando uno ve, aunque aquí en Bogotá hubo, le cuento, hace muchos años, están los trenes esos eléctricos y se mira que pasan ahí por el centro. Entonces están conectados a la electricidad, ¿verdad? Pero si esos trenes pierden el contacto, entonces se para. Hay mucho cristiano parado porque perdió el contacto con el cielo. Entonces por eso están sin fuerzas, porque han querido hacer las cosas por su propia fuerza. No vamos a poder hacer nada por nuestras propias fuerzas. Nos va a funcionar un momento, pero nos vamos a agotar, hermano. Nos vamos a agotar. Y por último, termino acá, el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña, es que fíjese que aquí creo que quería ver algo acá que me faltó, creo, a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. El poder del Espíritu Santo. Ahora, yo le quiero aclarar algo. Esto no se logra sin intimidad. Es que yo quisiera explicarle, mire, Dios es así. Sí se lo puedo explicar con Biblia, pero lo que yo le trato de decir esta noche es que usted tiene que encontrar su ruta. Usted tiene que encontrar su propia conexión. A veces oramos juntos, el esposo con la esposa oramos juntos, pero hay oraciones individuales. Allí es donde usted se tiene que conectar. Mire, encuentre la ruta. Que en el nombre de Jesús esta noche, por el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos hace tener la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la adversidad, la victoria sobre cualquier problema. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer, mire, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Entonces, mire, aquí hay algo que es un postulado, pero la gloria se recicla, ¿ves? Cuando hablo de la gloria que se recicla es la riqueza de la gloria de Dios se recicla. Porque cada vez que usted obtiene una victoria y le da la gloria a Dios, entonces como que esa parte de la riqueza se vuelve a llenar. Porque Dios está diciendo, qué lindo mi hijo, me da la gloria a mí, no se la atribuye a él. Entonces, ¿y aquel que es poderoso? ¿Quién? Dios. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? Es el Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo logro? Conexión con el cielo, doblando rodillas. La transformación del hombre interior por el poder de su espíritu, lo que vemos en Efesios 3:14. Mire, yo espero que me haya dado a entender, porque por lo menos yo sí me entendí. Porque esto es espiritual, hermano. Mire, propóngase a partir de hoy, cambie incluso el lugar de la posición de oración. Cambie, si tal vez tiene su cuarto de guerra, si oraba hacia la pared del fondo, ore hacia la pared lateral. O cambie y se va a dar cuenta. Entonces Dios es un Dios de cambios, hermano. Dios no es estático, Dios se mueve en cada momento. Permanentemente está haciendo cosas nuevas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser igual si estamos en Cristo? Ahora, yo le lanzo un reto esta noche, porque aquí dice, este versículo a mí es de los míos, como dice el apóstol Sergio. No me toquen Isaías 58, él lo dice en broma, pero yo le digo algo, Efesios 3:20, hermano, si lo entendemos, lo rumiamos y lo agarramos, hermano, no va a haber problema que le va a afligir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pedimos de rodillas y entendemos por el Espíritu. Pedimos de rodillas y entendemos por el Espíritu, según el poder que actúa en nosotros. Entonces muchos perdieron el poder. Mire, el domingo va a haber una administración especial. Le hablo a la iglesia local. El domingo vamos a tener una administración especial.
para activar ese poder del Espíritu Santo en usted, que ya lo tiene, pero muchos lo tienen dormido. Entonces hay que avivar ese fuego. De eso se va a tratar el tema del domingo en el nombre de Jesús, así que le animo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:5 dice, mire, aquí está lo que le decía, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ese poder no actúa cuando hay temor. ¿Qué me protege? La fe. ¿Qué me hace vivir desprotegido cuando no tengo fe? Porque lo que no procede de fe es pecado. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Otro versículo dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Cuándo se da esto? En la medida de la fe. Que seáis protegidos por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios que actúa en nosotros, llámese Espíritu Santo, llámese el hombre interior fortalecido por el Espíritu Santo, producto de las riquezas de su gloria, producto de doblar rodillas, producto del fundamento en Cristo, producto de la plenitud de su amor. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Dice el Señor, ok. Entonces, cuando vienen las pruebas y las adversidades, entonces dice que nosotros, primera de Pedro, dice que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que se ha de manifestar. Entonces hay una gracia, que es la gracia que vivimos, que pareciera ser, de acuerdo a primera de Pedro, como que se va a complementar en su totalidad en la plenitud de Cristo cuando venga por su iglesia. Y termino acá, segunda de Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia. Ahí está. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿y cómo, pastor? Entonces comenzó diciendo que nos iba a renovar, que nos iba a dar fortaleza espiritual el Señor. ¿Y cómo es que? Bueno, es que sabe qué es esto, qué es lo que nos está diciendo el Señor. Termino de leer y se lo cuento. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que en el poder de Cristo more en mí. Ya se lo explico, termino acá. Por eso me complazco en las debilidades, ojo, insultos, privaciones, persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pastor, explíqueme, porque yo no entiendo eso de que Dios me va a dar fortaleza espiritual y que el poder se va a manifestar en mi debilidad. Es que le digo algo. De la misma manera que viene la misericordia cada día, de la misma manera van a venir las pruebas a veces, o las adversidades. Entonces yo tengo que estar preparado, porque cuando yo veo aquí, fíjese que hay un versículo, por ejemplo, si yo tengo temor, el Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces cuando yo tengo temor, es cuando el Señor opera, pero ahí hay una diferencia, porque si lo tengo en el corazón, estoy cerca de Él. Entonces, cuando el poder no opera en mí, cuando no hay una renovación de la fortaleza espiritual, cuando yo estoy lejos de Cristo. Por ejemplo, hay una fuerza cuando nos sentimos frágiles. Fíjese que está termino acá, en 2 de Corintios 12:9, que es la misma que le acabo de poner. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Entonces, cuando nos sentimos frágiles, es cuando Él llega. Ahora, se lo termino de esta manera para que lo pueda entender. ¿Por qué Él se manifiesta cuando yo soy débil? Porque Él es todo. Él nos quiere enseñar. Dice la palabra creo que es, el tercer libro está Proverbios, en Cantares 7:14. No, Cantares no, es ese, ¿cómo se llama? Eclesiastés, gracias. Eclesiastés 7:11 o 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera que Dios hizo lo uno como lo otro, para que sepas que después de mí, nada hay. Yo lo único que le quiero decir en este momento para terminar, hermano, es algo. Mire, Dios sabe que no somos perfectos, que fallamos, que nos falla la fe, que tenemos temores, que a veces retrocedemos, que a veces nos sentimos indignos incluso, a veces nos sentimos culpables. Él lo sabe, hermano. Pero si yo entendí su amor, porque las riquezas de su gloria, una de las facetas es su amor. Entonces lo que a mí me toca es entender su amor, pero yo no voy a entender su amor
ni voy a conocer la plenitud de Él si no tengo intimidad con Dios. Entonces viene el tiempo, iglesia, que la fuerza se va a renovar en la medida que yo me conecte más con el cielo. Que vaya alejando de mí todas aquellas cosas que no me hacen dar fruto, que me drenan la fuerza. Eso es lo que tiene que hacer, que el Espíritu Santo esta noche, porque dice que Él es el Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros. ¿Y por qué hace énfasis en las debilidades? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo había agotado todas, el apóstol Pablo agotó todas las instancias, porque Dios le quería mostrar de que no se trata si predicamos, si cantamos, porque Dios impresiona, mire, Dios nos impresiona si tenemos dones, talentos, una iglesia grande, o predicamos o cantamos. No, Dios impresiona por un corazón agradecido y un corazón rendido a Él, y ahí es donde Él renueva las fuerzas. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, porque me has permitido llevar tu palabra, Señor. Te ruego que nos ayudes a vivir una vida, ejercitar nuestros sentidos espirituales, cada uno de ellos, que nos ayudes y nos enseñes a doblar rodillas permanentemente, Señor. Que entendamos que la riqueza de su gloria, Señor, es el poder mismo tuyo, que nos va a fortalecer en el hombre interior por tu Espíritu Santo, dándonos fortaleza, dándonos provisión, dándonos misericordia y herencia en Cristo, Señor. Señor, gracias porque hemos entendido que el fundamento es en Cristo, es decir, la plenitud en Él, la plenitud en su amor es arraigados y cimentados en Él. Pero eso es por fe, Señor. Yo te pido que venga una medida de fe, que quites toda venda, que quites toda situación de oídos, que quites toda situación de coraza en el corazón de mis hermanos, Señor, para que puedan entender que esto es por fe. Que el Espíritu Santo se les revele esta noche, que les llene, que les hable aún dormidos, que podamos entender la plenitud de tu amor, para que podamos entender lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de tu amor, Señor. De conocer tu amor, que es a través de la plenitud tuya, Padre. La plenitud de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y que podamos, Señor, recibir el poder del Espíritu Santo, es decir, esa llenura, para que podamos recibir de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Yo bendigo este momento, bendigo las familias. Gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su fiel sintonía y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Bendiciones.